Bueno, seguimos aquí en El Bueno y el Malo y ahora vamos a hablar con el licenciado Cristian Sol Moirao, que es analista político, encuestador, tiene mucha info con lo que está pasando fundamentalmente en la Argentina en estos tiempos de ya la prepolítica que está arrancando el año electoral. Falta menos de 8 meses para ir a una elección nacional en las PASO, si es que se llevan adelante. Hasta ahora todo indicaría que sí. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches, ¿nos estás escuchando? Hola, Rodrigo. Hola, Pablo. No sé ¿Cómo si te va? ustedes. Sí, perfecto, Cristian. Sí, ¿Cómo estás? Fuerte, claro y lejos. Muy o bien. sea, porque entonces. estás allá en Buenos Aires, vete, fuerte, claro y lejos. Estoy en Oberá, Misiones. No verá, claro, vos sos ahí. Pensé que andabas por Baile. Bueno, estuve leyendo atentamente el fin de semana las consideraciones y conclusiones del trabajo que hiciste ahora en octubre, ¿no? Esta encuesta, o recolección de datos, como me gusta llamarlo a mí, y vi que buceaste en varios temas, pero ¿cuál es el problema que más me aqueja hoy a nosotros dos, acá el bueno y el malo, en este momento preciso? ¿Qué te arrojó de datos de los problemas principales donde estamos preocupados los argentinos? Mira, nosotros hacemos este tipo de estudio todos los meses, ya hace un tiempo. Por lo general, esta pregunta de cuál es la principal preocupación que tienen los argentinos, nosotros utilizamos una metodología de pregunta abierta, ¿sí? En donde el entrevistado se puede explayar y explicar los motivos de por qué determinada cuestión es la más importante a resolver. En este caso, en el mes de octubre, lo que decidimos es cerrar la pregunta, hacer la pregunta y darle las opciones al entrevistado, en donde el entrevistado tenía que optar por una. En este caso, como en el mes anterior y en el mes anterior, el principal problema que tienen todos los argentinos es la inflación y la economía, claro, seguido por la corrupción y después vienen los políticos y el gobierno, digamos. Los 4 principales problemas que nosotros vemos y reflejan el estudio radican de la política. Cristian, sí, tenemos un escenario parecido al 2015. Había desaparecido por un tiempo la corrupción de los primeros planos y vuelve a aparecer entre las primeras 3 causas, de acuerdo a lo que me estás contando. Obviamente, sí, la inflación en la economía siempre estuvo, y en algún momento se metió la inseguridad como las 3 patas de la debilidad que tiene un gobierno, ¿no? Claro, eso te iba a marcar. Hoy sí, nosotros, en términos generales, la inseguridad está en un 3%, 4% con respecto a la principal problemática que ven los argentinos. Va cambiando según el contexto y aparece, como marcabas vos, el tema de la corrupción ligado a esta inestabilidad económica, inestabilidad política que estamos viviendo. Claro, pero no hay grandes temas de corrupción como fue en un gobierno anterior, digo, no son tapa de diario permanentemente y sin embargo la gente vincula su situación económica a la corrupción, cosa que por ahí no está tan ligada en este momento, ¿o cómo lo puedes explicar? No, lo que pasa es que a la no solución de los problemas, y también hay un factor, Rodrigo, que es lo que tiene que ver con el auge de redes sociales, en donde que no es necesario que haya un caso muy grande en los principales medios, sino casos chicos a través que circulan por redes sociales, inclusive puede ser en la provincia de Misiones, puede ser en cualquier otra provincia, en donde ese tipo de casos también genera viralidad y lo más importante, que genera total apatía con respecto a la opinión pública en términos generales. Por eso es la corrupción que se ubica como uno de los principales problemas por debajo hoy de lo que es inflación y la economía. Ahora, está interesante, también quiero que nos compartan nosotros la explicación que tiene el fenómeno de acompañar a Bolsonaro más que a Lula. ¿Por qué? Porque Lula tiene esa identificación con el núcleo duro del kirchnerismo, o porque Bolsonaro de alguna manera también tiene esa vinculación con Juntos por el Cambio y eso después se traslada a los sellos de Juntos por el Cambio y Frente de Todos, porque vi que dice... Para aclarar, hay una pregunta que dice, ¿quién preferirían los argentinos que gane las elecciones el domingo que viene en Brasil? Y aparece Bolsonaro con el 42,3 y Lula con el 33,5. A eso me refería, por eso hacía la pregunta indaga sobre la preferencia que tienen los argentinos con respecto a lo que va a suceder el día domingo en Brasil.
Esta misma pregunta nosotros la hicimos en el mes de enero, ¿sí? La misma pregunta con los mismos actores, con los mismos candidatos. En el mes de enero ya el argentino tenía una simpatía hacia un triunfo de Jair Bolsonaro por lo que ustedes estaban marcando. Se entiende que Lula da Silva es un aliado estratégico regional del kirchnerismo, por ende las personas que acompañan, o los opositores que acompañan a Juntos por el Cambio se inclinan o prefieren que Jair Bolsonaro gane las elecciones el próximo domingo. O sea que tiene que ver directamente con esa identificación. Sí, con relaciones totalmente, locales. Sí. Totalmente. Trayéndote ya al campo local, acá en Argentina, cuando preguntás qué opinión tiene la gente de la gestión del gobierno nacional, tenés 44% de opinión negativa y 17,8%. ¿Esto se viene potenciando? Digo, ¿debe ser el peor número o hubo un número peor? 44. No, 74 y 17,8% de positiva. Es el peor mes, es el peor mes en cuanto a evaluación de gestión que tiene el gobierno nacional. Y esta imagen negativa en la gestión del gobierno nacional se traslada a todos los dirigentes también del espacio del Frente de Todos. Yo la otra vez creo que conversamos, nosotros cuando empezamos a hacer este tipo de estudios nacionales, por el 2020, en plena pandemia, nosotros lo teníamos a Alberto Fernández en un nivel de aprobación de 80 puntos, 80%. Con el punto de inflexión en julio y ya a fin de en la época de la filmina, ¿te acordás cuando nos decían? No, estábamos todos encerrados, los bonos, el IFE. Pero había un nivel de consenso amplio que lo generó el propio Alberto, digamos, ¿no? Pero eso se fue deteriorando hasta finales del 2020, en donde ya la economía empezó a ser un problema mucho más grave que la pandemia que estamos viviendo. Nosotros reflejamos que en diciembre del 2020 la inflación y la economía como principal problema, y en segundo término tendría que ser la pandemia. Llegando a estos niveles, hoy, octubre del 2022, la peor situación que puede tener el gobierno en términos de imagen, con 74% de imagen negativa. Cuando preguntás a qué partido o frente votaría en las próximas elecciones para presidente, te aparece Juntos por el Cambio liderando la opción, segundo... Escenario de balotaje aparece. Sí, pero claro, escenario de balotaje, 33% te aparece Juntos por el Cambio, 22,8% el Frente de Todos, y lo que llama la atención es el nivel de indecisos, 21% de gente que no sabe qué haría hoy. Sí, pero vos fíjate, la siguiente pregunta que nosotros hacemos se relaciona con ese nivel de indeciso, es pensando en las elecciones a presidente del 2023, ¿quién prefiere que gane? Y casi un tercio de las personas que contestaron el cuestionario opinaron que quieren un partido nuevo. Quieren un partido nuevo. Esto quiere decir, o es un llamado de atención a las grandes fuerzas políticas para que que ensanchen esa base de sustentación electoral, ya que hay un tercio de los electores que están buscando o están viendo la posibilidad de votar otra alternativa que no sea Juntos por el Cambio y que no sea el Frente de Todos. Bueno, en su momento cuando hablábamos con Gustavo Córdoba, ¿te acordás que hablaba de 3 tercios? Sí, en un momento Córdoba planteaba eso, decía, está Juntos por el Cambio, está el peronismo y hay un espacio que, bueno, en ese momento lo encarnaba Milei, no sé si hoy sigue siendo... ¿Es el fin de los frentes o el fin de los partidos? Porque vos no identificás los partidos dentro del frente. ¿Es el fin de los frentes? ¿De las alianzas? ¿De la coalición? Hay dos polos mayoritarios, uno Juntos por el Cambio. Hay un bipartidismo contenido de frente. Lo que antes era peronista y radicales, hoy está contenido en frente. Eso es la pregunta mía. Sí, pero de todas formas, quería responder a lo que dijo Rodrigo. No es que Javier Milei tiene ese tercio restante, ¿no? Nosotros lo tenemos a Javier Milei entre 16 y 18 puntos. El tercio restante, que coincido con Gustavo Córdoba, es una expresión del electorado que está viendo y todavía no ha tomado la decisión a quién votar el año que viene, que sin duda falta mucho tiempo, y esto es Argentina y puede pasar muchas cosas. Recién, mientras charlábamos acá, nos van llegando mensajes. Uno de los mensajes que nos llega es una fecha de elecciones en la provincia
que habla del mes de mayo. Mayo. Lo dijimos como una posibilidad hace Sí. mucho, ya Bueno, lo venimos diciendo, abril y mayo decíamos, parece que junio como mes obligado, digamos. hoy está corriendo una versión muy importante que en Misiones se podría votar entre el 7 o el 14 de mayo. De mayo. Si esto fuera así, Solmo, ¿tenés números, tenés alguna data de Misiones puntualmente? Nosotros trabajamos en la provincia de Misiones, no tenemos datos actualizados. Entendemos que la situación electoral del año que viene en la provincia de Misiones va a ser totalmente distinta a lo que fue las situaciones electorales de los últimos 20 años. Hoy el Partido de Gobierno La Renovación va a enfrentar una elección totalmente distinta. Va a encontrar un sector opositor plantado, con varias alternativas hoy por hoy de candidatos. Nosotros en ese momento, hicimos una medición en el mes de junio, en donde ubicamos al diputado Martín Arjol en primer término, seguido por Pedro Puerta en segundo término, dentro de lo que es Juntos por el Cambio. Del lado del Frente Renovador, el que ranqueaba, digamos, en primer lugar en términos de intención de voto es el ex gobernador Hugo Pasalacqua, que todo indicaría que sería el próximo candidato a gobernador de la provincia. Por eso ¿Lo midieron a Arce en esa encuesta, Cristian? Sí, después de Hugo Pasalacqua viene Mauricio Clos. Mauricio Clos. Por último, o sea, en un lugar muy relegado, muy rezagado, el vicegobernador Arce. No lo midieron a Carlos Rovira porque hoy Pablo García acá dijo que no hay que descartarlo. Yo dije que no hay que descartar al hombre gris. No, nosotros siempre nombres. La provincia lo medimos en términos de imagen, en una paridad entre imagen positiva y negativa. En este caso hay una pequeña leve ventaja, imagen positiva sobre imagen negativa, pero no medimos a Carlos Rovira en intención de voto. Entendemos que va a ser candidato a diputado, todo indicaría eso, coronaría unos 20 años de diputado provincial, ¿no? Y tiene un lindo blindaje también, hay que decirlo. Sí. Porque así como se demonizó a Ramón Puerta en el 2003 en la fractura del oficialismo en ese momento, del peronismo, eso no sufrió Rovira. Ni Rovira ni ninguno de la Renovación, hay que ser sincero. Tiene un blindaje importante que hace que la negativa se le mantenga y demás, ¿o no? Sí, igual es una negativa alta, en el sentido del nivel de exposición que tiene Carlos Rovira. Sí, pero yo creo que contribuye un poco también eso las redes sociales, porque hay un trabajo en las redes sociales que va por el costado de los medios, que es incontrolable. Y eso es lo que hablamos en términos de corrupción, en términos de posicionamiento político. Una cosa que vos puedas tener un cerco mediático y de protección a determinados dirigentes y funcionarios, y otra cosa que quieras controlar lo que pasa en el mundo de las redes. Eso no lo pueden hacer, no lo van a hacer, es imposible hacerlo, no pasa en la Argentina, no pasa en ningún lugar del mundo. Cada una de las provincias también mantiene ese cerco mediático hacia sus funcionarios, pero mucho tiene que ver lo que sucede en las redes y cuál es el nivel de denuncia que existe ahí, teniendo muy en cuenta también lo que son las fake news, tanto de un lado y del otro, ¿no? Cristian, el nivel de hartazgo de la gente, ¿salen los números? Digo, esto de que no llega a fin de mes, que la política va por un camino distinto a lo que la gente quiere, los problemas que tiene diariamente un vecino a pie, ¿surge esa demanda y esa sensación de que esto no funciona? Surge en el nivel de indefinición, estamos en más de 22 puntos indecisos. Cuando le preguntamos por frente, cuando le hacemos la pregunta qué partido desea que gane, un tercio decide que tiene que ganar otro partido, un partido nuevo. Ese nivel de indefinición hace o refleja el nivel de apatía que tiene la gente y de hastío que tiene la gente con respecto a lo que son los gobiernos nacionales, provinciales o locales. Muy bien. Cristian, como siempre, agradecidos con vos por prestarte la colaboración de analizar y entender los datos que deja la sociedad camino al 2023. Gracias, Pablo, gracias, Rodrigo. Un gran abrazo fuerte. Muy bien. Bueno, ¿Cómo está Oberá? Perdón, ¿está lindo allá el clima o no? Hermoso. Está hermoso. Lindas noches, Obereña. Un abrazo grande, Cristian. Abrazo. Vamos a lo bueno y lo malo de la semana. Yo que usted le manda muchos mensajes. ¿Hoy hay cena o no? ¿Hoy hay qué? ¿Hay cena
¿Cena? Sí, cenamos ¿Nuestra? después del programa. Sí, claro. Ah, ¿Cuándo lo dejé? bueno, pero vos ¿Cuándo lo dejé sin postre usted? ¿Alguna vez? Vamos con lo bueno y lo malo, porque Vamos con lo bueno y lo malo. Ahí está, a ver. ¿Qué pasó bueno? está llevando todo lo bueno es... ¿Qué pasó de bueno esta semana? A ver. Estoy cansado de comer bastante queso, hermano. Tirame un crema americana con el volcán, ¿cómo se llama? No, el usted brownie. me dijo que el peronista no come nunca. El un peronista brownie come, es más, no con... come batata, come membrillo. No come brownie con Viste que frutilla. el membrillo absorbe el alcohol en sangre. ¿Ah, sí? Claro, ¿cómo? ¿Y batata no? El batata es medio suavezón. El membrillo, viste que mueve el membrillo, se te rompe el cárter. Un día se te rompe el cárter, llévate a andar al almacén, comprar membrillo y ponerle el agujerito que es el cárter. ¿Qué es el cárter? El cárter donde está el aceite. ¿Hay cárter todavía? ¿O es un término? ¿Cómo se llama? La No sé. panza esa que está ahí abajo, donde va el aceite. No sé. ¿Vos tenés Bueno. autoeléctrico ahora? Por razón te lleva el postre. Vamos a lo bueno y lo malo de la semana, García. Se levantó el paro de choferes de colectivos en el interior del país. Massa juntó las partes. ¿Massa fue? Massa los juntó a bien. los choferes, sobre todo del interior, porque en Buenos Aires tienen todo arreglado, ¿viste? Claro. Pero en el interior era el problemita. Mm. Habló de los subsidios que va a mandar a las provincias, y habló también de Bueno. ser generosos en los acuerdos salariales Ahí- y habilitar una suba que se discuta entre el 80 y el 90%. Algunos dicen 110 que piden los colectiveros. Claro, bueno, pero La ahí, UTA. ahí también volvemos al tema de los subsidios nacionales. Claro. El otro día nos explicaban que el casi 80% del subsidio se lo lleva el Cava, digamos. Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires y Y el AMBA, y el conurbano. conurbano. Entonces el interior reclama mayor nivel de subsidio para... Igualdad de condiciones, Y sí, claro. Esa era la discusión. Totalmente. Bueno, ¿y lo malo de la semana? Pobreza en Argentina, ¿eh? La pobreza en Argentina aumentó más que en el resto de Latinoamérica en la última década. En la última década empeoró más que en el resto de América Latina. La pobreza actual es más alta que hace 4 décadas. Y en los últimos 30 años nunca fue menor al 25%. En el medio, acordemos que hubo apagón estadístico cuando el índice estaba en manos de Moreno y compañía, y muchos pobres que han sido ocultos, ¿no? Lo cierto es que esa Argentina entonces, lamentablemente, empeoró su situación con los registros de la pobreza. Muy bien. Buscados. Y nos Y nos vamos a ya en ver. el comienzo de esta semana de octubre. ¿No hay feriado, no hay más feriado en octubre? En octubre no. ¿En noviembre En hay? noviembre sí. Albertico El fin de semana. Fernández, vos decías, se ¿Quién le es van que- los ministros. ¿Quién es que se agarra la cabeza al Su lado? secretario. Aquí está ¿Ese la no foto es esa. Masita? ¿Vas a agarrar la cabeza ahí? Sergio Massa. Sergio nos va a mandar la zona franca, acordate. ¿Va a mandar o no? Sí, va a mandar. Zona franca es un boliche que había ahí, Zona que Franca. traían bagallo. Sergio, acordate. Pero mira Sergio, esta foto no explica algo, mira la acordate, foto. te juego una. Eso Mirá la explica, foto. sí, ¿qué hacemos? Se agarra la cabeza y el presidente Sí. está hablando, está Sí, diciendo... sí, ¿eh? ¿qué está diciendo? ¿Qué está- Sacale el lexotanil. Aflojale el río. Bueno, muy bien. ¿El otro buscado quién es? A ver, Gran pitufero, dicen hay que- uno, ¿Ah? Uy. ¿hay uno más? Y después ¿Quién está es? José Este. Cura, ex intendente de la ciudad de Apóstoles. ¿Qué pasó? Tuvo un incidente de tránsito, de incidente vial, iba a decir. El ex intendente se iba para no sé para dónde, en su camioneta, y había un control policial, un retén policial para darle seguridad a la estudiantina que se estaba haciendo en la ciudad, esto creo que fue el viernes, si no me equivoco, y el hombre, con cierta soberbia de ser el capanga del pueblo, ¿viste la historia de los capangas? Dice que ya no es más capanga, mentira, atropelló y lesionó a un oficial de la policía. Epa. Le fueron a notificar desde el inicio de la causa, y es llamativo porque acá hubo un incidente parecido con un padre y un hijo que conducían alcohol, están en estado de ebriedad, perdón, y le golpearon, agredieron a los policías y terminaron presos. Fíjate vos cómo... Bueno, no importa. Bueno, muy bien. Cura entonces. ¿Qué Bueno, onda cura ahora? nos vamos. ¿Qué hace? ¿Tiene cargo? Claro, está en el En el Implic Sí, en el Confort. Implic Confort. Le hizo, ¿te acordás la mueblería esa de modelo ahí en Apóstoles? ¿Funcionó Así esa es. o no? No, está cerrada. ¿Cerraron? Sí. Bueno, nos tenemos que ir, Ah, así Valero. son y 34, así que vamos a despedirnos de la gente. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos el lunes que viene, como siempre, aquí en El Bueno y el Malo. Bien con lo del monito, con el monito tema de la... Ahora se lo voy a dejar a de la usted. lucha. A mí me van a dar uno mañana, se lo dejo a esta Bueno, vez. se le agradezco su gesto.
Buena semana para usted, Nos vemos. No sé si vengo el lunes que viene con usted, porque me tiro ahí las cosas. Va a venir, quédese tranquilo. Chao, gracias. Ahí nos vemos el lunes.